Bienvenidos al Laboratorio de Pensamientos. Esto es un espacio donde vamos a someter a prueba la clase de pensamientos que están dando forma a nuestra vida. Así como somos lo que comemos, somos lo que pensamos. Y si no te gusta lo que ves, y si no te gusta lo que eres, que sepas que estás a un solo pensamiento de poder cambiar tu realidad. Soy Carlos Fumero y te voy a acompañar en este programa de Laboratorio de Pensamientos. Bienvenidos nuevamente a este programa de Laboratorio de Pensamientos, un lugar, un espacio donde podemos pensar en voz alta y podemos buscar tropezarnos con alguna idea, algún pensamiento que nos provoque al cambio, que nos ayude a poder avanzar y a poder tener una vida más plena. Doy gracias por esta oportunidad y ventana de comunicación. La verdad que estos días he estado pensando sobre un asunto y es precisamente cuando lo que creemos ya no es relevante. Cuando el cristianismo deja de ser una fuerza transformadora de cambio y simplemente es una corriente más dentro del pluralismo de ideas, de creencias, de una sociedad cada vez más secularizada. El cristianismo ahora está en los márgenes, ya no es la vía principal a través de la que una nación o un país se conduce. Sabemos todos que Europa, el fundamento de lo que es la sociedad europea, tiene sus raíces precisamente en la cristiandad, igual que Estados Unidos. Eso era así antes, ahora no, cada vez hay una mayor secularización. Hay un pluralismo, hay un sincretismo religioso. Y la pregunta es, ¿y qué podemos hacer nosotros ahora? Ahora que el cristianismo ya ha quedado como en una vieja historia tradicional, ¿qué podemos hacer para poder hacer que el cristianismo sea relevante? Porque he empezado diciendo sobre que el cristianismo ha perdido relevancia para la sociedad, pero no para su mensaje, no para aquellos que son fieles discípulos de Jesús. Pero ¿qué podemos hacer y cómo podemos ganar terreno? Al menos cómo podemos incidir en la parte que nos toca vivir, que es en nuestra vida cotidiana y con las personas que están a nuestro alrededor. Yo suelo decir ya de que no quiero cambiar el mundo, pero sí quiero cambiar mi barrio, sí quiero cambiar mi casa, sí quiero cambiar mi contenido, mi contexto, mi vecindario. Hay un versículo que quiero compartir que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, y dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando Pedro tuvo que escribir esta carta, la tuvo que escribir para dar orientación, para dar también algunas indicaciones de cómo poder vivir una vida piadosa, una vida santa, en medio de precisamente una situación muy parecida a la actual, porque ni siquiera el apóstol Pablo ni Pedro tuvieron un escenario donde el cristianismo era favorecido tal vez por su contenido, más bien fueron perseguidos, era una nueva religión a ojos de la sociedad, ellos tuvieron que abrirse paso en medio de ese pluralismo de dioses, de religiones, de templos. Por lo tanto, ellos vivieron esta realidad previamente. ¿Qué pasa? Que no tenían ese bagaje tradicional que algunas veces ha podido desvirtuar la imagen del cristianismo, y muchos cuando oyen cristianismo, oyen iglesia, oyen Biblia, lo tienen asociado a tiempos pasados. Sin embargo, estamos viviendo en una nueva oportunidad de poder redescubrir el Evangelio, de poder redescubrir a Jesús tal y como es según las Escrituras, quitándonos toda tradición, intentando buscarlo principalmente a Él. Pero aquí Pedro tiene que regular relaciones, ¿no? Relaciones institucionales con el gobierno. De hecho, en el versículo 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed al rey, temed a Dios y honrad al rey. Y dice en el 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
En aquella cultura existía lo que era la esclavitud, y podemos ver cómo aquí Pedro está dando indicaciones para aquel que es esclavo, pero también es creyente, discípulo de Jesús, cómo su forma de vivir tiene que ser una vida buena. Y cuando Pedro está diciendo en el versículo 15 que esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia, ahí inmediatamente me viene una palabra, apologética. ¿Qué es apologética? Es la defensa de la fe. Es poder presentar razones de nuestra esperanza. Pero ¿cuándo es que la gente quiere realmente tener una respuesta ante la realidad de que hay gente que es buena? Pues precisamente cuando ven nuestras buenas obras, cuando ven el bien que hacemos aún siendo perjudicados, siendo maldecidos, siendo injuriados. Pero si actuamos de forma correcta y buena, de esa manera podremos hacer apologética, podremos callar la ignorancia de aquellos que están criticándonos o señalándonos. Porque siempre el camino más fácil va a ser el de la crispación, el de la violencia, el del reproche. El camino más difícil va a ser el camino bueno, hacer lo bueno, bendecir a los que nos maldicen. Y de hecho Pedro en este capítulo, en el 2 y en el 3, sigue hablando de que, y pone de ejemplo a Jesús, cómo él sufrió el menosprecio, sufrió el maltrato, pero no respondió de la misma manera que fue tratado, respondió siempre con gracia, con el bien. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta es la actitud, este fue el ejemplo de Jesús para que sigamos sus pisadas, esta debería ser nuestra actitud. Y aunque el mundo está perdiendo cada vez la influencia del cristianismo como religión, como tal, el mundo no está privado de la experiencia de creyentes, discípulos de Jesús que están haciendo el bien continuamente ahí donde van. Porque lo único que refrena o retiene algunas veces la proliferación de la maldad es que hay gente que todavía sigue haciendo las cosas buenas. Pablo dice, ¿cómo vamos a vencer el mal? Haciendo el bien. Por lo tanto, el cristianismo sigue teniendo ese poder curativo de la sal, sigue siendo luz en medio de la oscuridad. Y no desde un punto de vista institucional, aunque estemos en los márgenes, seguimos teniendo influencia en nuestra vida cotidiana. Por eso tenemos que, haciendo el bien, callar la ignorancia de los hombres insensatos. En medio de un pluralismo, nosotros seguimos a una persona, pero esa persona que seguimos, que es Jesús de Nazaret, al final se revela al mundo a través de nosotros mediante nuestras buenas obras. Y nuestras buenas obras van a servir para poder señalar a Dios Padre, y verán vuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero animarte a que consideres tu vida y tu vida cotidiana como una forma de expresar y de extender el reino de Dios ahí donde estás. No te propongas cambiar el mundo, proponte simplemente cambiar tu contexto, tu familia, tu vecindario, a través de actos generosos de bondad, de amor. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, te muestre su favor y te dé su paz. Recuerda estas palabras de Pablo: en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que hay virtud alguna, en esto pensad. Esto ha sido el programa de Laboratorio de Pensamientos y contigo ha estado Carlos Fumero.